El caballero sin esperanza. Muerte bajo la luna roja. Tristes días se suceden en el reino de Oldaria. 1200 iba a ser recordado como el año de la tragedia en la corte del rey Trevor II. Su esposa, la reina Constanza, había sido condenada por el mismo rey a ser quemada en la hoguera por adulterio. Una traición que involucraba a su más fiel servidor, Sir Eliot, el caballero afortunado, aguerrido guerrero, protagonista de difíciles momentos en los que la suerte, también llamada fortuna, siempre le había acompañado como vencedor de innumerables batallas, alejándolo de la muerte y de un aciago destino. Trevor I era evocado por sus súbditos como el rey benevolente. En cambio, su hijo reinaba con mano dura e implacable, dirigiendo bajo el horror más absoluto los designios de su reino, castigando con crueldad a sus enemigos más poderosos y a todos aquellos que no acataban sus órdenes ni sus intransigentes deseos. Padre mío, mi señor, haces bien en obrar con valentía y rectitud, por medio de un castigo ejemplarizante que disuada a cualquier otro ser despreciable de desobedecer la ley de Oldaria y debilitar nuestro reino bajo la amenaza del pecado y la lujuria, de comportamientos que serían capaces de atentar contra las normas de la moral y la prudente cortesía y desatar la rebelión de tus vasallos, considerándote una vulgar marioneta y no un rey al que deben respeto, le había aconsejado su hijastra. Cirídice, medio hermana del príncipe heredero, y cuya madre era la anterior esposa del rey, la difunta reina Clementin. Cirídice era en realidad una hechicera que se servía de la magia y los conjuros para proteger a su padre, el rey Trevor II, y guiarlo en las decisiones de su reinado. Su enemistad y rivalidad con la reina Constanza provenían ya de épocas pasadas, dentro del más elevado odio y rencor, de una esperada y latente venganza que ahora se abría paso y se manifestaba en toda su crudeza. Sin embargo, existía en Cirídice una motivación más oscura que la simple enemistad para querer destruir a la reina. Sir Eliot no solo era el amante pecador de la esposa del monarca, el fiel vasallo que había traicionado la amistad y la lealtad incondicional hacia su rey. La bruja de la corte de Oldaria estaba profundamente enamorada de aquel alevoso caballero. Viendo que no era correspondido su amor, había decidido que el cariño de aquel joven ingrato tampoco pertenecería a su más ferviente rival y enemiga, Lady Constanza. Cuando llegó el día en el que se hizo efectiva la sentencia condenatoria sobre la reina, Sir Eliot fue obligado a presenciar su muerte en la hoguera. En verdad hubiera deseado 1000 veces la ceguera y que sus atormentados ojos no fueran testigos de las trágicas visiones que, como sombras malignas de oscuridad y muerte, se posaban ante él recordándole las manchas y flaquezas y toda culpa de un comportamiento que había arrastrado con él y llevado a la perdición a la esposa de su rey y señor. Y, a pesar de que se determinó en no mostrar ningún signo de dolor ante aquellos que lo habían condenado, su desesperado corazón, roto por la contemplación del sufrimiento de su amada, no pudo contener el grito más horrible que un ser humano podía exhalar, lleno del desaliento y la desesperanza más absoluta, pero también del más profundo odio contra sus enemigos de la corte. Sir Eliot, el otrora caballero afortunado, fue desterrado de las tierras de su señor, el rey Trevor, con la advertencia de que, si era visto por cualquiera de los contornos e inmediaciones de su castillo, se le daría muerte de manera inmediata e implacable. Además de ser odiado por su señor y por los integrantes de la corte, también terminó siendo despreciado por las gentes de todo el reino de Oldaria, quedando manchado para siempre su honor y su reputación, sin ninguna posibilidad de resarcimiento, llevando una vida penosa y solitaria, que acabaría un aciago día, no demasiado tiempo después de su ignominia. Fue así como iba a ser conocido por todos como el caballero sin esperanza. En sus últimos momentos, aquellos en los que ya no deseaba aferrarse a la vida, de una existencia de abatimiento, desconsuelo y frustración, su alma atormentada renegó de sus más hondas creencias, las que siempre le habían acompañado con él en sus días de esplendores y batallas como caballero afortunado, su religión, sus valores de compasión y servicio a todos aquellos que necesitasen de su ayuda, de la asistencia a los más débiles, a la humanidad entera, presa del rencor más ciego y de los deseos de violencia más cruel. Malditos seáis todos, despreciables humanos. Yo os maldigo con todas mis fuerzas. Os deseo 1000 veces la muerte. Ya no deseo vivir en este mundo injusto y despiadado que asesina a las almas puras e inocentes. Oh, Lady Constanza, te perdí para siempre. Los lamentos de desesperación más absolutos fueron escuchados por las sombras y los espíritus de la oscuridad, que, dirigiéndose al caballero, le hablaron así. Únete a nosotros, caballero Eliot. Nosotros te acogeremos en nuestro reino de muerte y tinieblas. En él podrás vengarte de todos aquellos que te hicieron daño,
de la humanidad arrogante que no merece tu aprecio por su abandono más absoluto hacia ti y que te apartó de Lady Constanza. Ven a nosotros. No te arrepentirás. Aquí podrás encontrar a tu amada. Aquí podréis vivir juntos eternamente. Pero un caballero debe tener su propio caballo y su propia espada. Entonces, tras las palabras pronunciadas por el mundo de tinieblas, una afilada arma, imponente y majestuosa, pero de maligno poder, llamada espada maligna, surgió de debajo de la tierra, proveniente del profundo infierno, y quedó clavada en el suelo, esperando ser blandida por el alma incauta del caballero de la muerte, que iba a caer presa de sus maléficas garras, como símbolo del pacto de servicio eterno a la oscuridad. Aquella misma noche, sintiendo en todo su ser el dominio del instrumento poderoso recientemente adquirido, fue al encuentro del rey, que había sido el causante de su desgracia, en busca de la venganza de terror y sangre que su alma perdida reclamaba. Lo abordó cuando el monarca regresaba a su castillo en compañía de sus caballeros y de un puñado de sus servidores más fieles. Su armadura negra resplandecía bajo la luna roja de sangre, montado en su esquelético caballo, surgido también de aquel reino de tinieblas al que ahora servía. No había sido suficiente la advertencia de Lady Constanza, convertida en un espíritu sin paz ni descanso, la dama de blanco, que se les había aparecido instantes antes con el claro mensaje de que no atravesaran la parte más abrupta y difícil de las montañas, que suponía, sin embargo, el camino más corto hasta el castillo. El séquito del rey Trevor hizo caso omiso de semejante visión presentada ante ellos, continuando por la senda equivocada de perdición. El caballero sin esperanza, que a partir de ahora sería conocido también como el caballero de la muerte, pudo observar de lejos a su amada, como ente fantasmal vestido con blancos ropajes, que se desvanecía entre las sombras sin que el atormentado joven pudiera alcanzarla, convertida en la dama que de nuevo se alejaba de él, como amantes condenados a no encontrarse jamás en el mundo de oscuridad y tinieblas, en el más allá al otro lado de la vida. Sir Eliot, convertido en un espectro de muerte, se acercó hacia la comitiva cabalgando con su caballo y empuñando su espada maligna, con la que cortó la cabeza del rey Trevor, que cayó rodando en la tierra, ante las aterradas miradas de los caballeros y vasallos que lo acompañaban. Inmediatamente después, con el filo del arma todavía despidiendo una luz de maléfica energía que brillaba mezclada con la sangre de su víctima, fue cortando las cabezas de los individuos que quedaban, uno a uno, sin piedad ni descanso, hasta que el mismo suelo se tiñó de un mar de aguas rojas que inundaron los cuerpos de aquellos incautos. A la mañana siguiente, sus cadáveres yacían desperdigados en el suelo, totalmente destrozados. Sus rostros desencajados habían quedado marcados por un rictus de horror, como si sus ojos y sus bocas hubieran sido testigos de las visiones más espantosas que jamás hubieran presenciado. El único superviviente de aquella atrocidad referiría al mundo todo lo que vio esa noche de caos y destrucción. A partir de entonces se iniciaría la leyenda del Caballero de la Muerte y de su amada Lady Constanza, la Dama de Blanco. Pero, a pesar de las promesas recibidas, el caballero sin esperanza no pudo reunirse nunca más con su enamorada, sintiéndose burlado, engañado por un pacto maligno que lo había convertido en esclavo del reino de la muerte y las tinieblas. Profundamente herido en su amor propio, fue al encuentro de las sombras y espíritus de la oscuridad a pedir explicaciones. Le recibió el espíritu de la que había sido en vida la hechicera de la corte, Sirídice, que ahora habitaba también entre las sombras presidiendo aquel mundo como una de sus reinas más poderosas. El caballero Eliot la observaba, furioso y totalmente fuera de sí. Me mentisteis, tú y tus esbirros, princesa Sirídice, ahora reina de las sombras. Me has separado de Lady Constanza. Eres la viva imagen de la traición. Te equivocas, Sir Eliot, ahora caballero de la muerte. Solo yo puedo darte lo que necesitas, contestó la bruja. ¿Y qué me podrías dar tú?, preguntó el caballero. Te ofrezco todo aquello que los humanos no pueden entregarte, la promesa de una alianza que nunca dejará de cumplirse. Un deseo que será siempre alcanzable, que no se desvanecerá presa de vanas promesas y juramentos no respetados. Te ofrezco mi pasión eterna, repuso Sirídice. Yo amo a Lady Constanza, afirmó el joven, con una mezcla de tristeza y resignación. Y de sus ojos surgieron lo que parecían ser lágrimas de sangre que resbalaban por sus mejillas heridas. Basta. El amor que reclamas es imperfecto. La bondad de las almas puras es una cualidad débil y enfermiza. De nada sirve. Solo el odio tiene la suficiente fuerza para sobrevivir. Se sobrevive con el odio, respondió la hechicera con vehemencia. Jamás te podré amar.
gritó Sir Eliot con todas sus fuerzas. Las enérgicas protestas del triste caballero no hicieron más que soliviantar el corazón herido y despechado de la que había sido bruja de la corte de Oldaria y enamorada en secreto del caballero más leal al rey. Con una mirada furibunda de desprecio y odio se dispuso a contestar al joven caballero con contundencia. No escaparás a mi influjo, a mi poder. Puede que no me ames, caballero sin esperanza, pero ten por seguro que me tendrás contigo durante toda la existencia, pues mi voz resonará en tus oídos como una canción eterna, como un poema sin fin, como un eco interminable. Mis pensamientos formarán parte de tus propios pensamientos, de tu conciencia. Yo seré parte de ti. Tú y yo seremos uno solo. Y el mundo que acogerá nuestras oscuras almas será el reino de oscuridad y tinieblas, aquel que nunca abandona a sus hijos, a diferencia del mundo de los mortales, traicionero y destructor. Habían pasado 400 años desde el pacto sellado entre el caballero y el reino de la muerte y las tinieblas. Corría el año 1600 de una Oldaria que parecía haber sido testigo de importantes transformaciones en la sociedad, aunque, en el fondo, no había cambiado tanto, pues el espíritu trágico del pasado todavía resonaba por la atmósfera y los rincones de aquel reino. Era casi de noche, una noche de luna roja que aquellos viajeros provenientes de lejanas tierras veían con asombrados e incrédulos ojos. Armand fustigaba a los caballos que tiraban del carromato tratando de ser más veloz que el tiempo, que iba transcurriendo inexorable y que amenazaba con cubrir de negra oscuridad las montañas que les conducían hasta la aldea más cercana. Aquel lugar acogería sus cansados cuerpos para pasar allí el resto del día, que estaba pronto a terminar. Sin embargo, ninguno de ellos estaba preparado para asumir lo que estaban a punto de contemplar. Una macabra visión, surgida repentinamente de entre las sombras, mostraba a un caballero de negra armadura, acompañado de su esquelético caballo, arrodillado encima del duro suelo de una fosa excavada en un extremo del camino. Aquel espíritu, espectro o cualquier cosa que fuese aquello, lloraba desconsoladamente mientras permanecía en aquel lugar. ¿Has visto eso, Armand?, le preguntó uno de sus compañeros de travesía. Todos los que pudieron se asomaron a través de la ventanilla del vehículo para observar con mayor atención. Pero la espectral imagen desapareció tan pronto como había aparecido. Nadie se atrevió entonces a volver a hablar de ello y el resto del camino transcurrió en medio de un silencio sepulcral, como si la ausencia de palabras fuese una fuerza que pretendiera acallar todos los secretos y extraños acontecimientos que habían ido sucediéndose en ese país tan peculiar al que habían acudido. La comitiva llegó a una zona habitada. Armand, con suma delicadeza, ayudó a su esposa Eugenie a bajar de la carreta. La pareja y el resto de acompañantes se acercaron hasta unos lugareños que se hallaban sentados en medio del fuego acogedor de una hoguera, testigo de una noche de curiosas historias y leyendas, y fueron invitados a sentarse junto a ellos. Un aldeano con cierto aire de trovador antiguo empezó a cantar una canción al ritmo de su cítara. Esta es la leyenda del caballero sin esperanza. Y de su amor imposible, Lady Constanza. Sir Eliot y Lady Constanza son presencias fantasmales, condenadas tristemente a no encontrarse, que vagan por la tierra y por el infierno, como animales por un infinito y duro invierno. No quieran los mortales cruzarse en su camino eterno, si conservar desean su vida y sus sueños. Por eso, imprudente viajero, haz caso de este consejo. Antes de que Sir Eliot, el caballero sin esperanza, cumpla certero con su cruel venganza, escucha el aviso de la dama de blanco. Cuando en medio de la noche la veas primero. Curiosa canción, afirmó Armand. Los habitantes de aquella aldea se miraron unos a otros, pero no hicieron ningún comentario a las palabras del extranjero. Sin embargo, una mujer joven hizo entrega a Armand de un crucifijo, ante la mirada de extrañeza del muchacho, al tiempo que pronunciaba unas enigmáticas palabras. Toma. Para ti. Esto os protegerá. Mi mujer, todos nosotros, tenemos buenas intenciones con aquellos que vienen de fuera. Nunca se sabe si el caballero de la muerte puede llegar a actuar. Hoy es un día propicio. Es una noche de luna roja, se apresuró a decir otro de los presentes, que fue fulminado con la mirada por los demás aldeanos, conscientes de que había hablado demasiado. Luego entonces la leyenda de la canción es verdadera. Por cierto, cuando veníamos de camino hemos creído presenciar la visión de un caballero que sollozaba desconsoladamente en un extremo del camino, como si extrañara a alguien, repuso Armand.
¿Es posible entonces que el caballero que hemos creído ver sea aquel espíritu de la leyenda que se cuenta en la canción? Se atrevió a preguntar Eugenie. Ante la insistencia de Armand y su esposa, los lugareños decidieron contarles la historia completa, todo lo que aconteció con Sir Eliot y la reina Constanza hasta convertirse en las dos almas atormentadas cuyo amor no podían compartir. Tras la ejecución de la reina Constanza, nadie sabe con seguridad dónde fue enterrado su cuerpo. Pero el caso es que su esposo, el rey Trevor II, se negó a darle cristiana sepultura. Por eso dicen que el alma de su mujer no puede reposar y se aparece a todo aquel que luego va a encontrarse con su amante, el caballero de la muerte, siguió narrando uno de los aldeanos. Es una triste historia, dijo Eugenie visiblemente conmovida. ¿De dónde sois? Quisieron saber aquellas gentes, ya más confiadas y menos temerosas con los extranjeros que los visitaban. Somos un puñado de amigos que huimos de la guerra que asola nuestra nación, les respondió Armand, que se había convertido en el portavoz del grupo que lo acompañaba en su viaje. Después de cenar, todos marcharon a dormir. Armand y Eugenie fueron alojados en una de aquellas viviendas de la aldea para pasar la noche con seguridad. La luna roja continuaba mostrando su poder carmesí e irradiaba aquella extraña luz como un brazo amenazante de gigante sobre las minúsculas casas de aquella pequeña comunidad. El silencio más absoluto reinaba en el lugar, solo interrumpido por los agudos sonidos de algunos animales. Súbitamente, la sombra de una persona emergió desde dentro de una de las viviendas. Se trataba de Eugenie, que vagaba en sueños en medio de la noche, inconscientemente, como si su voluntad ya no le perteneciera, acudiendo a una extraña y misteriosa llamada. La muchacha despertó de repente en un lugar que desconocía, temerosa y desorientada. Frente a ella la dama de blanco la miraba con ojos suplicantes, como rogando que la siguiera. Eugenie empezó a caminar tras ella. Pronto se dio cuenta de que habían llegado al lugar en el que el caballero sin esperanza había sido visto llorando amargamente. La aparición señaló con su dedo índice un sitio apartado del camino. Entonces la joven comprendió que aquel era el lugar en que se hallaban los restos de la dama, de Lady Constanza. Se oyeron unos gritos no demasiado lejos de donde estaban ambas mujeres. Eugenie dirigió su mirada hacia adelante, tratando de distinguir de dónde provenían. Pero cuando giró nuevamente su cabeza, la dama de blanco ya no estaba. Corrió entonces la joven hacia donde le pareció que se habían originado las voces. Todo su ser quedó paralizado de terror. Allí estaba su esposo, Armand, que seguramente había salido a buscarla al notar su ausencia. Pero no estaba solo. Junto a él se hallaba el caballero sin esperanza, llamado también el caballero de la muerte, con su enorme espada, sujetada por unas manos que la habían elevado hacia los cielos, en posición de ataque. ¡Mátalo! ¿A qué esperas? No seas débil. Cállate, bruja inmunda. ¿Es que nunca podré librarme de ti? Ya lo sabes, mis pensamientos son tus pensamientos. Formo parte de tu conciencia. Me tienes para siempre contigo. Soy tu verdadero amor, tu pasión. Aunque no lo quieras ver, lo soy. Te odio. Si no estuvieras muerta, como lo estás, te mataría. Armand y Eugenie asistían, sin entender nada, a semejante conversación de aquel caballero consigo mismo. Sir Eliot, ten piedad de nosotros. No nos mates a mi esposa y a mí. Deja que te ayudemos. Podemos revertir el pacto. Los humanos de buen corazón lo pueden hacer, le aseguró Armand con firmeza. ¿Así? ¿Acaso puedes devolverme a mi querida Constanza? ¿Puedes borrar estas voces que resuenan en mi cabeza como 1000 demonios? No les escuches, caballero de la muerte. Son crueles mortales que solo pretenden destruir tu alma, lo único que queda de lo que un día fuiste. Pero yo no lo permitiré. ¿Me escuchas, caballero? También podemos hacer que cesen esas voces que te molestan. Lo único que tienes que hacer es renunciar al pacto y volver a acoger las creencias que un día inspiraron tu vida. Dime, caballero, ¿no querrías recuperar la fama de tus buenas acciones? Pues bien, ahora tienes la oportunidad de hacerlo, insistió Armand. No. No les escuches. No quiero que me dejes. Eres mío para toda la eternidad. Sin hacer caso a la voz que todavía resonaba en su cabeza como un eco perturbador, el caballero sin esperanza se arrodilló sobre el suelo y pronunció palabras de sincera reconciliación con la vida y con el mundo. Y pidió perdón por todos los crímenes que había cometido en nombre de un pacto que nunca quiso haber sellado.
Y fue entonces cuando aquellas palabras de la hechicera Sirídice desaparecieron de su atormentada mente, dando paso a algo parecido al descanso de su alma. En los días posteriores a los sucesos acaecidos, Armand y Eugenie hablaron con las autoridades del lugar, informándoles del sitio exacto en el que se encontraban los restos que quedaban de la que una vez fue la reina Constanza, siendo finalmente trasladados y enterrados en el panteón familiar de sus descendientes, con todos los honores que su figura merecía. Y así, con el pacto deshecho del caballero y tras la cristiana sepultura de la dama, se dice que sus existencias quedaron unidas para siempre en el reino del más allá, al otro lado de la vida. A partir de entonces la leyenda se alejó de la realidad sangrienta que la había ocasionado y quedó encerrada en los tiempos ambiguos de las historias que no pueden corroborarse como ciertas. Y las generaciones posteriores ya no supieron distinguir si aquel relato era o no verdadero.